Hola a todos, bienvenidos a Era Sapiente Student. En este canal nos sumergimos en los mitos históricos de este mundo donde vivimos. Hola a todos, bienvenidos a Era Sapiente Student. En este canal nos sumergimos en las vidas de líderes, filósofos y otros personajes históricos. El éxodo de los hebreos y la fuga de Egipto. Capítulo 1. El pueblo oprimido. Y el lamento de los hebreos hace mucho tiempo. Los hebreos vivían en Egipto como esclavos del faraón. Generaciones pasaron. Los trabajos de los hebreos eran duros, en construir ciudades, cargar piedras, trabajar sin descanso, bajo el sol abrasador. El faraón, temiendo el crecimiento de su población, hizo decretar que los bebés, varones hebreos, serían arrojados al río Nilo, para controlar su número. Capítulo 1. El bebé que se salvó de las aguas. En el mismo corazón de Egipto, bajo la sombra de pirámides colosales y el peso del hambre espiritual, vivía un decreto atroz. El faraón había ordenado que todos los niños varones hebreos fueran arrojados al río Nilo. En el eco del llanto de bebés resonaba en la corte, pero una madre, una mujer de fe, llamada Jochebed, no pudo soportar ver morir a su hijo. Se oye el murmullo del Nilo, y niños flotando por su curso que fluían en el agua. Sonidos de juncos, agitados por la brisa del viento. Durante 3 meses, Jochebed escondió a su hijo. Lo arrulló, lo amamantó, lo cubrió con ternura, lo protegió con esperanza, hasta que ya no fue posible ocultarlo más. Con lágrimas en los ojos, construyó una cesta de juncos, la impermeabilizó con brea y puso a su hijo en ella. Lo colocó entre los juncos, en la orilla del gran río Nilo. La cesta viaja por la corriente, por el río de juncos, en el Nilo, al amanecer. Y la hermana mayor, Miriam, vigilaba desde lejos su hermano. Con cada latido del corazón de su madre, cada oleaje en el río, vigilaba con temor y amor la hermana mayor. La hermana mayor ya dejó de vigilar la cesta. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La hija del faraón, radiante en palacio, fue al río a bañarse. Allí encontró la canasta. Oyó el llanto de un bebé y se acercó a la canasta. Abrió la cesta y vio al bebé. Un bebé hebreo llorando. Su corazón se conmovió al ver al bebé. A pesar del decreto, este bebé estaba vivo. A pesar del temor, ella decidió salvarlo. Lo adoptó como su hijo y lo llamó Moisés, porque lo había sacado del agua. Le puso un nombre, le dio un hogar, educación palaciega, con lujos, pero conservó en su sangre la memoria de otro pueblo en que creció rodeado de oro y esplendor, vestido como príncipe, pero siempre sintió un dolor silencioso, una dualidad. Han de ser príncipe, pero también ser hebreo. ¿Cómo describir ese tironeo en mi alma? ¿Cómo crecer con la opresión como herencia, aún lejos del látigo de mi corazón? En su mente, veía destellos del secreto de un niño entre juncos que cambiaría su destino. Porque cuando la injusticia toque aquellos que sientes como a uno de los tuyos. Pero también escuchaba en los pasillos del palacio los susurros de los hebreos, los lamentos por la carga, el dolor de quienes trabajaban como esclavos. Lo vio con sus propios ojos a hombres y mujeres exhaustos, construyendo bajo golpes, muriendo de agotamiento, llorando sin que nadie los escuchara. Algo en su sangre le susurraba que no pertenecía del todo a aquel reino de oro. No podrás mirarla de lejos a estos hebreos. Una tarde, mientras caminaba por una zona donde los esclavos labraban tierra, y Moisés no lo hizo. Esta vez, no miró hacia otro lado. Moisés vio como un capataz egipcio golpeaba despiadadamente a un hebreo. Vio al que sentía como hermano esclavo siendo golpeado. El sol caía, el polvo se levantaba, los gritos se mezclaban con el eco de los látigos. Moisés sintió su llanto. Moisés sintió que algo dentro de él ardía. Furia, vergüenza, compasión. En su mente resonaba la pregunta: ¿justo qué hago yo, viviendo como príncipe, cuando este pueblo sufre
y su corazón estalló. Con las manos temblorosas, Moisés alzó su espada y empujó al capataz, y lo derribó en el suelo. El golpe resonó, y el capataz cayó al suelo, y murió desangrándose. Acercó al guardia. Miró alrededor. A nadie vigilaba. Los guardias estaban lejos. Moisés lo tapó con la arena, sintiendo su corazón golpear como un tambor de guerra. Y Dios envió un libertador a Moisés, criado en la corte egipcia, pero de corazón hebreo. Esa misma noche, Moisés no pudo dormir. El lujo del palacio no podía silenciar la culpa, y soñó que veía al faraón ordenando la muerte de todos los varones hebreos, al río Nilo, devorando a los inocentes. En ese momento despertó sobresaltado, cubierto de sudor, y se fue a pasear por los jardines del palacio. Ni los jardines dorados borraban el eco de sus lamentos. Soñó que veía al faraón ordenando la muerte de todos los varones hebreos. Al día siguiente, buscando consuelo, Moisés visitó un sitio donde los hebreos vivían. Vio 2 hombres hebreos discutiendo. Se acercó con esperanza de paz. Preguntó con voz amable: ¿por qué peleáis entre vosotros? Pero uno de los 2, viendo su ropa, vio en él al príncipe del faraón, y dijo con desprecio: ¿quién te hizo juez sobre nosotros? Moisés, confundido y asustado, se dio cuenta de que no solo era diferente por su posición, sino que también su corazón lo llevaba hacia otro destino. Las noticias del incidente corrieron por los pasillos del palacio en el faraón. Se enteró. Los ojos de muchos se volvieron contra Moisés. Comenzaron los murmullos. Ese príncipe, ¿quién es realmente? Y Moisés temió por su vida. ¿Qué pasaría si descubran lo que había hecho? Pensó en huir. Esa noche, escuchó a su madre biológica, Jochebed, hablar en secreto con su hermana Miriam. Le decía que él sabía, de algún modo, que no era como los demás, que su origen hebreo no podía permanecer oculto para siempre, que Dios lo había marcado para algo grande, pero también peligroso. Moisés, sentado en la sombra de los pilares del palacio, miraba las antorchas y la luna. Se preguntaba: ¿quién soy yo? ¿Soy príncipe viviendo de la opresión? ¿O soy hebreo, nacido para liberar? La culpa, la compasión, el temor y la identidad se entrelazaban en su pecho. Y es allí, en ese cruce de privilegio y sufrimiento, de elección forzada y deseo de justicia, donde Moisés, adolescente, comenzó a prepararse para lo que vendría. No sabía aún que su voz pediría al faraón que libere al pueblo hebreo, pero ya su espíritu estaba forjado para la libertad. Una noche, encontró una sábana hebrea en la habitación de su mamá adoptiva. En ese instante, entró su mamá adoptiva y Moisés preguntó: ¿qué es esto? Su madre tuvo que contarle que lo rescató del Nilo y que era adoptado. Después de esto, se fue del palacio al desierto. Capítulo 2. El llamado de Moisés y las plagas de Dios. Después de huir de Egipto, tras matar al egipcio que golpeaba a un hebreo, Moisés se refugió en el desierto de Madián. Allí, lejos del palacio, lejos del rosa del oro egipcio, lejos del poder, comenzó una nueva vida entre las simples rocas, los arbustos secos y el silencio abrasador del sol. Moisés trabajaba cuidando el rebaño de su suegro, Jetro. Su tarea era velar por ovejas, cabras, en la quietud del amanecer y los cielos nocturnos llenos de estrellas. En aquel silencio del desierto aprendió a escuchar. ¿Por qué nunca escuchaba este viento en Egipto?, se preguntaba Moisés al observar el alba. La soledad le ofreció espacios para pensar en sus raíces, su gente, sus pecados y su culpa a cada estrella. Parecía preguntarle: ¿quién eres tú realmente? Moisés del palacio, Moisés del barro. Buscó fe y esperanza en el desierto para saber qué hacer. Pero Dios escuchó sus gritos, sus clamores llegaron al cielo. Moisés subió al monte Horeb. Una noche, en el monte Horeb, Moisés vio una zarza ardiente que ardía sin consumirse. Dios habló desde la zarza y lo eligió para liberar a los hebreos,
para confrontar al faraón. Moisés regresó a Egipto después de que Dios se le apareció en la zarza ardiente. Moisés regresó con la misión de decirle al faraón que dejara ir a su pueblo para que pudiera servirle en el desierto. Moisés se reunió con su hermano Aarón y exigió al faraón: deja ir a mi pueblo. Pero el faraón se negó, ya que su corazón está endurecido. Dios le dijo a Moisés en su mente: ¿qué tienes en la mano? Moisés miró su cayado, y Dios le dijo: échalo el bastón al suelo. Y Moisés ve el cayado, que se convirtió en una cobra. Moisés dijo: con esto te muestro el poder de Dios. Aarón se rió, y sus sacerdotes convirtieron sus bastones en cobras. La cobra de Moisés se comió a las otras 2 cobras. Y Moisés después de esto le dijo al faraón que si mañana no libera a su pueblo, teñirá el río en sangre. Entonces comenzaron las señales en plagas tras plaga. La primera plaga, convertir el agua en sangre. Así que ese día fue al río Nilo y puso su bastón en el río. El río empezó a teñirse de rojo. El faraón vio como el río Nilo se está teniendo el río en sangre y pide a un sacerdote que anule este hechizo. Pero el sacerdote no pudo revertir esto. Cada plaga mostraba el poder de Dios sobre la naturaleza y los dioses de Egipto. Después de esta primera plaga, Moisés se reunió con el faraón, pero el faraón se negó nuevamente. Después de la primera y segunda plaga, las ranas caían del cielo, pero sus sacerdotes no podían con el poder de Dios. Después de los piojos y las moscas, vino la peste en el ganado, las úlceras y el granizo. Pero el faraón no liberó a su pueblo. Después de las úlceras, el granizo y las plagas de langostas, las langostas que arrasan las cosechas, pero ninguna de estas hablando el corazón del faraón, y la oscuridad total durante 3 días. Y la última plaga, la muerte de los primogénitos, donde morían todos los primogénitos de cada familia, incluso el del faraón. El día decisivo llegó. En la última plaga golpeó a Egipto con gran pesar. El faraón, vencido, dejó marchar al pueblo hebreo en la noche que su hijo murió. Después de esto, el faraón dejó ir al pueblo hebreo. Capítulo 3. La partida y el camino peligroso. Miles de esclavos abandonaron la tierra de la esclavitud, llevando con ellos lágrimas, esperanza y el mandamiento divino de caminar hacia la libertad. Guiados por Moisés y acompañado por una luz de fuego por la noche, para alumbrar su camino. Y durante el día, una nube que le guiaba en su camino. El pueblo hebreo se alimentó en el desierto principalmente con maná, un alimento milagroso que caía del cielo diariamente. Además del maná, en ocasiones Dios también les proveyó codornices y los guió a lugares con agua y otros recursos, como en el oasis de Limán. También se alimentaron de los animales que llevaban con ellos. Aunque muchos murieron debido a las difíciles condiciones del desierto, pero el faraón, arrepentido y presionado por los sacerdotes, envió su ejército para perseguirlos. Tras días por el desierto, el ejército llegó hasta donde el grupo de Moisés estaba. Los israelitas se encontraron atrapados entre la fuerza militar y el mar. Desesperados, dudaron, lloraron, preguntaban si Moisés los había llevado hacia la muerte. Capítulo 4. El milagro del Mar Rojo. En medio de su temor, Moisés alzó su bastón. Dios dividió las aguas del mar. Un camino seco se abrió en medio del mar, paredes de agua a cada lado. El pueblo cruzó, sintiendo la arena del fondo, escuchando el estruendo del viento y la presencia protectora de Dios. Cuando los egipcios intentaron seguirlos con carros y guerreros, Moisés extendió su brazo. La muralla de agua cayó y el mar se cerró sobre ellos. El silencio siguió al estruendo. El pueblo hebreo quedó libre. Capítulo 5. La promesa, el miedo y la fe. Tras el cruce, los israelitas cantaron, alabaron a Dios, llenos de gozo por la salvación. Moisés alzó su canto. El Señor es mi fuerza y mi canción. Pero su camino aún no estaba libre de pruebas. En el desierto, enfrentaron hambre, sed, dudas. Dios los proveyó maná del cielo, agua milagrosa de la roca. En su camino, encontraron enemigos,
climas implacables y la fatiga del alma. Capítulo 6. El pacto en el Sinaí y la ley de los 10 mandamientos. Después de cruzar el desierto, llegaron al monte Sinaí. Allí, Moisés subió para encontrarse con Dios. Allí Moisés habló con Dios. Recibió las leyes, los mandamientos, instrucción divina, para que el pueblo viviera en justicia y comunidad. El pacto estaba sellado en Dios. Prometía protección, el pueblo, fidelidad, pero también quedó claro que la libertad implicaba responsabilidad. Moisés descendió después de los 40 días que estuvo en el monte Sinaí, con las 2 tablas del pacto, pero al ver que los hebreos habían adorado un becerro de oro en su ausencia, Moisés enfadado rompió las tablas contra el becerro de oro. Destruyó el ídolo. Su rostro resplandecía debido a su comunión con Dios, lo que causó temor entre el pueblo hebreo, por lo que se tuvo que poner un velo para poder hablar con ellos y darles los mandamientos. Después de esto, Dios castigó a los hebreos por el desierto durante 40 años. Moisés, como veía sufrir a su pueblo, ayudó en lo que pudo. Después de esto, Dios lo castigó antes de llegar a la tierra prometida, quedándose en el desierto. Mientras los hebreos entraban dentro de la tierra prometida, subirás y toca la campanita. Has descubriendo algunos de los mitos de los orígenes de la humanidad desde el principio, más importantes en el pensamiento de estos pueblos de la humanidad en sus distintas etapas de la humanidad. Únete a nosotros a Era Sapiente Student, donde la historia cobra vida. Suscríbete, y toca la campanita. Prepárate para un viaje por la historia única a través de las eras y describe cómo estos hombres, y mujeres, que cambiaron la forma, y el pensamiento de cómo vemos este mundo donde vivimos.